las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Lo podemos resumir en dióxido de carbono como el gas de efecto invernadero probablemente más emblemático. Por lo tanto, las ciudades se convierten en lugares donde tenemos en poco espacio mucha gente, sumado a esta responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto de alguna forma marca las líneas para las cuales es importante trabajar con respecto al cambio climático en las ciudades. Primero en términos de su responsabilidad con las emisiones, pero también esa mucha acumulación de gente en poco espacio también convierte las ciudades en ámbitos altamente vulnerables a los impactos y a los riesgos que implica el cambio climático, y por lo tanto las acciones que hay que implementar dentro de áreas urbanas para hacer frente al cambio climático tienen que ver con, por un lado, controlar las emisiones, y eso es lo que nosotros llamamos la mitigación del cambio climático, pero también son importantes las estrategias de adaptación al cambio climático. Lo que nosotros descubrimos es que muchas veces una acción de mitigación, por ejemplo, los impactos de adaptación y viceversa. Lo que empezamos a ciudades es, hay que pensar los impactos climáticos en acciones muchas veces de mitigación. Por bici, incentivar la movilidad activa, nosotros sabemos que es una de las para bajar las emisiones del sector transporte. Pero otras áreas, por ejemplo, son lo que estamos haciendo también es, estamos fomentando la electrificación de flotas de buses. Todo el sector eléctrico, dónde está toda la infraestructura, dónde va a estar estaciones, por ejemplo, hay que ver si no están sujetas también a inundaciones, porque eso puede pasar con el sector. Entonces hay que pensar en los impactos y adaptar la infraestructura para incluso poder hacer acciones de mitigación. Que hay distintos niveles de coordinación que se pueden ir desarrollando, ¿no? Las ciudades, yo siempre digo que los municipios son un invento del siglo XIX, ¿no? Era un nivel de gobierno que tenía la cercanía con la ciudad, que eran pequeñitas. Ya vimos la evolución de la población de estos últimos años. Y el siglo XXI nos trajo desafíos que no respetan esos límites jurisdiccionales. Por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un problema que tomó cuerpo ahora y que, claro, nuestras instituciones no están preparadas para dar respuesta fácil. Y por lo tanto, me parece que para contestar un poco, hay muchísimos niveles de complejidad que uno puede buscar a la hora de coordinar un territorio metropolitano, pero el primero es, sin lugar a dudas, el de la generación de información. O sea, la respuesta tiene que ser sistémica, y por lo tanto, el trabajo tiene que estar de alguna manera coordinado. El tema, como lo plantean estos estudios del peso de las ciudades, es cuáles son las necesidades materiales en términos de recursos. El 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son producidas por la producción de materiales, de metabolismo urbano. Es, en palabras, como lo dijo Gabriel, estudiar las ciudades como sistemas de sistemas. ¿Cuáles son las interacciones que hay entre sectores? Por ejemplo, el tema de desarrollo orientado al tránsito, el famoso TOD, ¿no? La forma de mezclar los usos del suelo con la planificación del transporte y de la infraestructura para uso residencial. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede pensar una ciudad como un metabolismo. Creo que algún cambio importante puede surgir, falta todavía algunos años, y es que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático tiene planificado hacer un reporte especial sobre ciudades y cambio climático, y va a hacer un reporte especial en su próximo ciclo de reportes de evaluación sobre el cambio climático.